El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el alcalde electo Eric Adams anunciaron que desde el 3 de enero se duplicarán las pruebas de COVID-19 a estudiantes y personal de las escuelas, con testeo casero gratuito para mantener la educación presencial. Un anuncio que llega cuando en el país aumenta la hospitalización de menores de edad por el virus. China acusó a Estados Unidos de ignorar los tratados del espacio exterior, exponiendo a los astronautas al peligro. La estación espacial del gigante asiático se vio obligada a medidas evasivas para evitar la colisión con satélites lanzados por el programa Starlink de Elon Musk. Tenemos análisis. Y la Corte Suprema de Rusia ordenó liquidar el grupo de derechos humanos Memorial. La organización, formada por disidentes de la Unión Soviética, documentaba crímenes de la era estalinista y la represión de los críticos del presidente Vladimir Putin. Un cordial saludo, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de France 24. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que a partir del 3 de enero, día de regreso a clases, se duplicarán las pruebas PCR de COVID-19 en todas las escuelas. Los test serán para estudiantes vacunados y no vacunados y podrán realizarse desde casa. En los últimos 10 días se ha producido un incremento de hospitalizaciones de adolescentes a nivel nacional. Ellos pueden aprender mejor cuando están en un entorno en persona. Por eso es una responsabilidad de la ciudad. Una responsabilidad nuestra mantener las escuelas seguras y abiertas. Nosotros fuimos testigos del ataque y el terrorismo durante el 9/11. Y estamos viendo cómo una vez más Nueva York está mostrando al país cómo liderar con la crisis. El COVID no es terrorismo, pero ha traído terror. Y la única forma de combatirlo y de tener nuestra ciudad abierta nuevamente es que trabajemos unidos. Y yo estoy listo para hacerlo. El 2021 se aproxima a su fin en medio de un repunte de contagios de COVID-19 que, según estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, alcanza una cifra de más de 281 millones de casos globalmente, siendo Estados Unidos el país más afectado por la pandemia. En los 5 continentes, la altamente contagiosa variante Omicron obliga a las autoridades a agilizar medidas. Rafael Pérez nos cuenta más. Tras 2 años de pandemia, las cifras no dan tregua. En Estados Unidos, las hospitalizaciones pediátricas se dispararon un 35%, con un promedio diario de 262 admisiones de jóvenes pacientes la semana previa a la Navidad. Los números rojos se concentran en New Jersey, Nueva York, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esto mientras 52 millones de estadounidenses han dado positivo en lo que va de la pandemia. Y aunque Rusia registró una tendencia a la baja, el resto del mundo corre otra suerte. En España, los medios de prensa destacan cifras récord. Por primera vez, se registran más de 1.000 infecciones por cada 100.000 habitantes. Las pruebas caseras gratuitas proporcionadas por el Gobierno Regional de Madrid escasean. Pues estos son los que nos han llegado. Una caja, 2, 4, 6, 8, 10, 20. Y hay una cola esperando de 30 personas. Australia marcó este martes un nuevo récord de contagios, 11.264 nuevos casos, superando el pico de la jornada anterior. Mientras en la ciudad china de Xi'an, con 13 millones de habitantes, empezó una cuarentena estricta tras registrar el brote más importante del año. Además de las restricciones de actividades públicas y privadas que se han dado mundialmente como en Alemania, otras iniciativas menos convencionales también marcan el segundo año de la pandemia. En Sudáfrica, los trabajadores funerarios de Soweto salieron a las calles para promover la vacunación. ¿Por qué una funeraria se está embarcando en decirle a la gente que se vacune? ¿No sería bueno que la gente falleciera? En realidad no es bueno cuando vemos vidas pereciendo, así que eso es parte de nuestra iniciativa hoy. Con más de 5 millones de muertes registradas mundialmente a causa del COVID, las autoridades insisten en que la manera más efectiva de enfrentar la pandemia es la vacunación. En todo el planeta ya se han administrado más de 9.000 millones de dosis. En China, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Estados Unidos ignoró sus obligaciones bajo tratados sobre el espacio exterior, exponiendo a los ticonautas al peligro. El portavoz Zhao Lijian dijo en rueda de prensa que la Estación Espacial China se vio obligada a tomar medidas evasivas para evitar la colisión con los satélites lanzados por Elon Musk en el marco de su programa Starlink. Los aparatos tuvieron 2 encuentros cercanos con la estación el 1 de julio y el 21 de octubre, según un documento presentado
presentado por China a principios de mes a la Agencia Espacial de la ONU. Vamos al análisis con Diego Bagú, director del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata y astrónomo de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Diego, gracias. ¿Usted qué opina de las acusaciones de China? ¿Estuvo en peligro la estación de los ticonautas? Hola Ángela, un placer. Sí, realmente, como bien comentaban en la introducción a la nota, hubo dos encuentros bastante cercanos, por cierto, el 1 de julio y el 21 de octubre. El 1 de julio, uno de los satélites de la constelación Starlink pasó a 10 kilómetros aproximadamente de distancia de la Estación Espacial China, distancia que es muy cercana, teniendo en cuenta que hay personas adentro, los taikonautas, pero el del pasado 21 de octubre, ¿sí? Lo tengo aquí anotado, pasó a escasos 3 kilómetros. Eso es extremadamente cercano y no se puede correr semejante riesgo porque ante una posible colisión de un satélite de este tipo, Starlink, con la Estación Espacial China, hubiese sido una catástrofe realmente. Esto está chequeado, está comprobado por distintas fuentes. Por lo tanto, creo que en este caso las quejas por parte del gobierno chino son más que fundadas. Bueno, y entre tanto hablaron de los tratados espaciales. ¿Cómo está regulado el uso del espacio? Entendiendo además que China es uno de los mayores productores de basura espacial del mundo. Exactamente, como bien decís, es una de las potencias que está enviando cada vez más material al espacio. Hay un tratado, tiene un nombre muy extenso, pero básicamente lo podríamos calificar como el Tratado de Uso Pacífico del Espacio, a partir del cual, desde mitad del siglo pasado, con el inicio de la carrera espacial, distintas naciones y potencias se han acogido a dicho tratado. El problema que radica acá es, como muchas veces sabemos, una cuestión es la formalidad de formar parte de ese tratado y otra cosa es cumplirlo. Y déjame contar que todas las potencias están de alguna manera no cumpliendo con ese tratado ante distintas acciones, como por ejemplo la destrucción ex profeso de satélites para probar distintas tecnologías, más allá del envío constante de material a la órbita baja terrestre. Es una situación que realmente está complejizando mucho, sobre todo lo que son las misiones tripuladas, porque ponen en riesgo justamente la vida de los astronautas. Diego Bagú, de la Universidad Nacional de La Plata, gracias a usted por el análisis y seguimos con más noticias. En Rusia, la Corte Suprema disolvió Memorial, la que hasta ahora era la mayor organización de defensa de los derechos humanos y memoria histórica del país. El tribunal alegó que había incumplido la ley al no registrarse como un grupo extranjero, aunque desde el organismo aseguraron que se trató de una decisión política. Amplía en el siguiente informe Álvaro Cordero. Es un golpe contra la mayor organización de derechos humanos de Rusia. La Corte Suprema de este país decidió disolver Memorial. El tribunal falla para satisfacer la solicitud administrativa y judicial del fiscal general de Rusia y así disolver la organización no gubernamental internacional de la Sociedad Histórica, Educativa, Benéfica y de Derechos Humanos Memorial. La Fiscalía acusó a Memorial de violar la ley que requería que se registrara como un grupo extranjero, a pesar de ser una organización completamente rusa. Un fallo que generó protestas en las puertas del Tribunal Supremo. Memorial surgió al final de la Unión Soviética para documentar los crímenes del estalinismo, pero desde 2015 han sido tildados de agentes extranjeros, especialmente desde que comenzaron a denunciar algunas de las prácticas del gobierno de Vladimir Putin, como impedir sus investigaciones. Sobre ellos han caído acusaciones de supuestamente defender extremistas y de distorsionar la realidad histórica de la Unión Soviética, algo que niegan. Memorial es solamente una organización con su propia ideología. Combinamos actividades relevantes de derechos humanos con estudios de la trayectoria histórica de Rusia en el siglo XX. Pero parece que esto no agrada a alguien en el liderazgo ruso. Desde Memorial sostienen que esta decisión es totalmente política y que se trata de un movimiento más del Kremlin para acorralar a toda la oposición que existe hacia Vladimir Putin. Y fueron arrestados 2 aliados del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny y podrían enfrentar cargos de extremismo. Los detenidos son exjefes de la sede electoral provincial en las ciudades de Tomsk y Irkutsk, últimos afectados en eventos calificados de persecución de Vladimir Putin contra sus críticos. Sigue en France 24. Buena tarde.